Recording is on. Bueno, ya estamos grabando. Recuerden que si hay alguien que no quiera aparecer y tenga prendida la cámara, por favor me avise a través del chat, así puedo gloriarlo cuando la suba a YouTube. Bueno, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 1 del módulo 1. Hoy hasta las 23:59 tienen tiempo, sería la fecha límite para entregar el trabajo diagnóstico, que recordamos que es de carácter diagnóstico, que no va a tener una calificación, es simplemente para saber dónde estamos parados. Si no lo pueden entregar, si tienen algún inconveniente, de conexión, etcétera, se pueden comunicar a legislación y políticas.fdaunlp@gmail.com y nos cuentan, porque la onda de hacer esta entrega diagnóstica también es probar cómo estamos de conexión, cómo estamos en relación con el aula web, cómo estamos en relación con la cursada virtual. Juanjo, Sí, ahí dice Elio, yo entregué hace unas horas y me dice que se venció como 13 horas la entrega. Creo que hay que ajustar la fecha de entrega en el aula. ¿Hay algún problema ahí con el...? sabes que sí, lo voy a revisar, lo revisé, la fecha de entrega es hoy y la fecha límite para la entrega es a las 23:59 de hoy. Es raro. Igual no se hagan problema porque justamente este tipo de cosas son para este trabajo diagnóstico para también ajustar este tipo de cosas. Genial. Bueno, creo que si no hay ninguna consulta relacionada con el trabajo diagnóstico, va a arrancar Ale con lo que sería lo conceptual de la clase B, que es la presentación de los temas del módulo 1, básicamente. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Manuela está, perdón. No. No, Manuela falta, Ale. Ok. ¿Avisó algo? No. No me acuerdo si ya tenía cursos en este horario. Bueno, después. Ya te digo. Manuela no avisó. No recuerdo. Bueno, ok. De todos modos, bueno, están Emilio y Rodri con el chat, por si alguno quiere hacer alguna pregunta o quiere una aclaración sobre algo de lo que estoy diciendo. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es un tímido y tibio comienzo sobre los temas del primer módulo, que habla fundamentalmente de cultura, ¿no? Cultura audiovisual entre ellas, entre otras, bienvenida. Y bueno, vamos a trabajar sobre una serie de ejes que tienen que ver con la identidad. ¿Qué es la identidad? Bueno, ¿cuántas identidades podemos contabilizar hoy? ¿Cuál es el problema para encontrar una identidad latinoamericana? Primero deberíamos preguntarnos si existe una identidad latinoamericana. ¿Qué extensión tiene esa identidad latinoamericana? ¿Cuál es el problema de identidad? ¿Cómo surge? ¿Cómo se conforma? ¿Cuáles son los aspectos jurídicos a tener en cuenta cuando uno habla de identidad? Y también vamos a hablar un poquito de algunas categorías, algunos ítems, algunos si quieren ustedes conceptos que tienen que ver con lo que van a leer en alguno de los textos que les vamos a dar para leer estos días. Juanjo, tengo una pregunta, perdón, porque no lo revisé, realmente se me pasó. ¿Qué textos le pasaste a los chicos para leer? Les pasé el de Quijano y el de Prat. Solamente esos dos. El de Prat y el texto de Quijano. Sí. ¿Para qué? Perfecto. Si no. Digo, esos dos que eran los que correspondían al diagnóstico. O sea, todavía no les dimos los del módulo. No, les dimos los del diagnóstico. Esos dos también del módulo. son parte de los del módulo. Igual, si querés te voy a decir cuáles son, así queda grabado también en la clase virtual. Dale. Son el texto colonialidad y modernidad, racionalidad. Sí. A ver, Ale,
De Aníbal Quijano. Cucharita. Sí. Colonialidad y modernidad, racionalidad de Aníbal Quijano, como siempre está en la bibliografía dentro del Google Site de la cátedra, dentro del apartado del módulo 1. Y el otro texto es el texto de Pratt, que se llama Ojos Imperiales. Sí, pero pará. Sí, era Ojos Imperiales y es solo la introducción. Solo la introducción. Exacto, es solo la introducción. Literatura de viajes y transculturación. Sí, ahí preguntaba Helio cuál era la extensión, digamos, ¿no? De todos modos, es un texto que cuando lo lean, ¿no? Y lo leen bien el primer capítulo, les recomiendo leerlo, es muy interesante, muy lindo. Yo en algún momento voy a ver si puedo copiar algunos capítulos más como para, por lo menos los más interesantes, como para ponerlos en el blog. Vamos a ver. Bien. Vamos a empezar entonces con un primer acercamiento a los temas. Les voy a leer 2 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los 2 primeros artículos. El artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Si volvemos al primer artículo, nos vamos a dar cuenta que ahí está, de alguna manera, definido la primera identidad. ¿Cuál es la primera identidad? Dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por nacer biológicamente somos seres humanos. Nacemos seres humanos. Ahora, el hecho de haber nacido nos hace dar un pasito más allá. Ser personas. ¿Qué significa ser personas? Que somos libres y que somos iguales en dignidad y derechos. Todos los nacidos seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Por supuesto que esto no se cumple, ¿no? Pero ahora vamos a ir viendo por qué no se cumple, cómo no se cumple, qué idas y venidas hay. Lo que estoy tratando de decir es que en un concepto universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser una de las declaraciones más firmadas internacionalmente, todos reconocen, aunque después no lo cumplan, que todos los seres humanos son iguales, absolutamente iguales, todos, no importa cuestiones de sexo, de religión, que ya en el segundo artículo queda despejado esto, donde dice que nada de esto importa, no hay distinción alguna posible en raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Esto de cualquier otra índole estuvo puesto en su momento, como muchas veces se utiliza en el derecho, a partir de pensar que en el futuro pueden aparecer otro tipo de problemas con esto de la personalidad y su condición con la cual arrancan los seres humanos en la vida. Digamos, es muy común en el derecho, tanto el derecho argentino como el derecho internacional, como cualquier derecho nacional de cualquier país del mundo, que el derecho a veces no define las cosas directamente, sino que las define por sus componentes. Como acá, las personas son todos los seres humanos que nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y también, bueno, invita a un cierto comportamiento, pero después vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Cosa que estamos todos de acuerdo en que no se cumple para nada, pero no importa. Bueno, entonces tenemos un nacimiento, que es una cuestión biológica, y después digamos, un atributo de facultades que el derecho, las sociedades, todos los demás seres humanos le reconocen. Estas facultades que son nacer libre, por la primera es nacer libre. ¿Cuál es la extensión de esa libertad? ¿Qué significa ser libre? Bueno, lo iremos viendo. Hay otra discusión también atrás de esto, que es si esa libertad es absoluta, total, o si puede ser reglamentada o regulada de alguna manera, si tiene límites, si no tiene límites. Y después habla de igualdad
en dignidad y derechos, con los otros de su misma condición biológica, o sea, la igualdad está marcada por la dignidad y los derechos. La dignidad es básica, tienen que respetarse entre todos los seres humanos porque, bueno, son iguales. Y los derechos son algo que va a venir después. O sea, los derechos son aquellos que el derecho internacional, los derechos nacionales, el trato social, le otorguen a cada ser humano por su condición de ser persona. Hay una primera condición de esto, digamos. Hay una primera obligación de todos los seres humanos nacidos que son personas. ¿Y cuál es? Bueno, es la de reconocer en los demás la misma condición que la de persona, o sea, una condición de igualdad. Por eso es importante el final del artículo primero, ¿no? Donde invita a vivir en fraternidad. Y para poder vivir en fraternidad corresponde primero hacer una adecuación, un reconocimiento de la condición de persona de los demás, de los otros. Entonces, primera condición de la identidad, la primera identidad que tenemos es que somos personas. Alguno podrá decir que esto es una obviedad, lo que yo estoy nombrando. Esto que me voy a hacer es que tengo una ayuda de memoria, si no me voy a olvidar de la línea, me puedo llegar ahí, estoy tratando de no irme por la rama. Uno podría llegar a pensar que esto que estoy hablando es una obviedad, ¿no? Que todo ser humano nace, es persona, y es igual a los demás, y que todo esto está muy lindo y muy bien, pero y decirle, bueno, está bien, el derecho está todo bien, pero bueno, los hechos no se respetan, pero es obvio que el derecho lo va a reconocer. Bueno, no es tan así. Y no nos vayamos tan lejos para tratemos de mantenernos dentro de lo que es el siglo XIX, siglo XX, y vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, la igualdad entre hombre y mujer, por ejemplo, es algo que hasta jurídicamente es discutida en los países islámicos que usan la Sharia, o sea, usan el Corán como documento primario y más importante de su sistema jurídico. Las mujeres y los hombres no tienen los mismos derechos, o sea, no son iguales. Si hay uno más, ahí hay un juego de palabras de si es mejor, si es peor, si es más arriba, no tienen los mismos derechos. El hombre tiene una libertad absoluta para moverse, la mujer no. El hombre tiene una libertad absoluta para estudiar, la mujer no. El hombre tiene una absoluta libertad para mover su dinero, comerciar, vender, comprar, la mujer no. El hombre tiene una absoluta libertad para educarse. La mujer tiene alguna libertad para educarse, solo en los términos que el hombre le permite. Entonces, en las sociedades islámicas, insisto, no en todas, pero en las que usan la Sharia como un sistema jurídico principal, esto no se reconoce. Pero no es el único caso. Vamos a casos más cercanos, inclusive que los puede, digamos, de algún modo tocar. Hay sociedades, comunidades, etnias, si quieren. A mí, etnia, tanto separemos de la palabra raza, me parece muy bien. Tanto consideremos que la etnia es una raza, estamos todo mal, porque raza no es un concepto aceptable ni siquiera en la antropología de hoy. Hay sociedades que reconocen un rango inferior a la mujer. Que se nota menos por ahí que del Islam, pero que existe. Por ejemplo, en algunos pueblos originarios de América, esto es una cuestión de costumbre, ¿no? La costumbre es que la mujer tiene un paso atrás que el hombre, y bueno, y eso aún hoy se sostiene en sus costumbres, ¿no? Por ahí las leyes de su país no lo permiten, pero como ellos tienen sus propias costumbres, y muchos de ellos ni siquiera reconocen la autoridad de la ley del hombre blanco, porque se sienten justamente invadidos y conquistados por la fuerza, ellos tienen sus propias costumbres, las cuales mantienen de alguna manera. Pero tampoco nos vayamos tan lejos. Si miramos nuestra propia sociedad occidental, podemos, digamos, todo lo que es el occidente europeo, inclusive el oriente, todo lo que es Europa y es América, digamos, la costumbre, la tradición, el sistema social paternalista que existe, es innegable. Y eso, hasta el día de hoy, subsiste. Uno podrá decir, bueno, no hubo muchos avances con los movimientos femeninos y las mujeres avanzaron mucho en esto. Y yo digo, sí, avanzaron, pero estamos muy lejos de que esto tenga una condición de igualdad. Vayan nomás a ver qué es lo que ocurre con el ámbito económico, por ejemplo, donde los hombres ganan netamente más que las mujeres, o el ámbito de los partidos políticos,
mayoría de los que son jefes de partidos son hombres, ven gobiernos donde la mayoría de los que están en el gobierno son hombres. A ver, en la carrera académica también esto se nota, le gusta a quien no le guste, se nota mucho en la carrera de investigación también, o sea, no hay una paridad de trato, si bien todo regulado otras leyes que dicen que tiene que haberla, no existe en realidad esa igualdad de trato. Por eso es que hoy las mujeres siguen movilizadas y siguen peleando. Pero la verdad que no existe. O sea, yo estoy contando desde sociedades que en lo jurídico marcan una desigualdad hasta sociedades que en lo social, la costumbre, lo tradicional, marca una diferencia. A ver. Entonces, bueno, por supuesto que si vamos para atrás, vamos a encontrar cosas aún peores, ¿no? Ustedes piensen nada más que en España, cuando España conquista América, ¿no? Portugal también, lo primero que se pone en discusión es si los aborígenes americanos, o los pueblos originarios, eran personas o no eran personas. Si eran humanos, se discutía en realidad. No eran personas, eran humanos. Si eran humanos o no eran humanos. La distinción no era menor porque si no eran humanos se los podía esclavizar. Y si bien no se los esclavizó, igual su suerte económica, su suerte social, su suerte humana, su suerte cultural no fue muy, muy distinta de lo que hubiera sido si eran esclavos. Pero bueno, esto se discutió. Ustedes saben que hay un pensador, un escritor español que se ocupó mucho del tema indígena, se llamaba Bartolomé de las Casas, es un santo de iglesia, Bartolomé de las Casas, que se ocupó del tema y, bueno, tuvo debates muy importantes sobre la humanidad de los pueblos originarios y la ganó. El rey reconoció la condición humana de los habitantes de América, siendo vasallos no españoles, sino vasallos del rey, por tanto seres humanos. Pero hay un hecho notable. San Bartolomé de las Casas, tan admirado, tan querido, que tanto se escribe sobre él, principalmente en la literatura española, obviamente, que se autofesteja en este tipo de cosas, en forma explícita desconoció la calidad humana de seres humanos, digamos, de los africanos. O sea, claramente San Bartolomé de las Casas dijo que la raza negra no eran seres humanos, por lo tanto eran esclavizables. O sea que, bueno, una de cal y una de arena, ¿no? Esto no venía tan bien. Inclusive, para que ustedes tengan en cuenta esto y lo sepan, es España y Portugal son los primeros conquistadores, digamos, de América, son los que hacen la primera ola colonizadora. Eso es lo que se llamó la colonización mediterránea, ¿no? Encabezada fundamentalmente por España y Portugal, y que, bueno, se basaba un poco en, digamos, en el respaldo de la Iglesia Católica y en los principios de la filosofía italiana, la filosofía mediterránea. Posteriormente, ya para el siglo XVII, va a empezar a aparecer la colonización del norte de Europa, o sea, de Francia, Inglaterra, Holanda, que va a ser una colonización distinta, con otros principios, fundamentalmente protestantes, fundamentalmente basada en la filosofía alemana, dos principios diferentes. Con esa segunda colonización va a llegar el capitalismo, en ciernes, y para algunos autores esta llegada del capitalismo a América va a ser, y este aprovechamiento de la conquista va a ser lo que hace, lo que se logró que el capitalismo triunfara en todo el mundo y subsistiera. Que sin este fenómeno de la conquista americana el capitalismo no hubiera subsistido. Esto es, a ver, hablar con el hilo del lunes es un poco contrafáctico, pero es una cosa que todavía se discute. Una consulta, ¿se escucha bien? Si pueden avisar en el chat, o tal vez yo, Ale, lo estoy escuchando que no sé si ¿Me estás escuchando mal vos? Yo sí, pero no sé si el resto del programa de medio bajo, hablo más alto, no hay problema.
Sí, pero a ver, también yo tengo una mala costumbre que es meter la voz para adentro. Bueno, lo que se escucha entrecortado es un problema por ahí de señal, ¿eh? Sí, estás teniendo mala señal, Ale. Tenés la señal roja. Bueno, entonces lo que voy a hacer es apagar la cámara, si no se molestan. Avísenme entonces si hay alguien que... Ale, en vez de apagar sí. la cámara, administrate la calidad de video y bajala a bajo consumo de ancho de banda. A ver, para un cachito. Vamos a ver acá. Los 3 botones de... Sí, ya estoy ahí. Perfectísimo. Acá está. Un cachito. Ajá. Acá. Y la bajo, decís a Low Definition. Si la bajás del todo, claro. te apaga la cámara. No, está ahí, la pongo un poquito más arriba. Dale, a ver cómo vamos con eso. Bueno, Sí, a ver si a lo ver. podemos ver todavía. Y A prende ver. la cámara de nuevo. Sí, me están viendo. ¿No? ¿Me están viendo o no? Sí, sí, se ve. Bueno, Bueno, está bien ahora. ¿Sabes que dónde habíamos dejado? Sí. Es una combinación, me parece, entre yo y la... artefactos de la señal y vos que hablas para adentro a veces. Sí, ahora está en verde tu señal igual. Sí. Perfecto. Está bien. Bueno, estaba hablando de la colonización portuguesa. Un poquito del micrófono y... Sí. Ok. No, la distancia con el micrófono es siempre la misma porque lo tiene colgado en el cuello. No, lo tengo en la computadora. Ah, pensé que los auriculares, No. auriculares tenían micrófono. No, son bien berretas estos. Vamos con ese upgrade, dale, para la próxima. No, ahora voy a comprar unos buenos, si no, es un lío. Bueno, bárbaro, si se escucha mejor igual. A ver, vamos a ver dónde está. Bueno, les decía, sí, exactamente, que había venido la colonización del norte, pero antes, la colonización española, es España la que va a crear las clasificaciones sociales que después los sajones y los franceses también toman, ¿no? Esas clasificaciones tan atravesadas que se conocen y que aún subsisten hoy en algunos países, ahora vamos a ver dónde, por ejemplo, que es eso de, blanco, criollo. El criollo es el hijo de blanco nacido en América, pero no es lo mismo que el español nacido en España. El criollo es un grado menor. Después viene el mestizo, que es el que sale de la unión de un español con una mujer de pueblos originarios. Lo contrario era impensable. O sea, que un hombre de los pueblos originarios tuviera un hijo con una mujer blanca, eso era impensable y prohibido. ¿Okay? Entonces, venían los mestizos, venían los mulatos, después había varios tipos de mulatos, cuarterones, octavones, de acuerdo al grado de separación con el único negro que había en su sangre, venían los negros esclavos. La división era mucho más larga, era de una descripción muy fina de todos los posibles rasgos identitarios que tenían ellos. Y esta clasificación hacía que no todos fueran iguales. O sea, vos podías ser persona todo lo que vos quisieras, pero no eras igual al otro. No tenía los mismos derechos ni tenía las mismas obligaciones, por supuesto. Fíjense ustedes qué dato estratégico. Los únicos que podían ser funcionarios importantes dentro de las colonias españolas eran los españoles nacidos en España. El criollo, hijo de españoles nacidos en España, pero que había nacido en América, no podía ser funcionario. No funcionario de importancia, por lo menos. Imagínense los demás. No estaban totalmente tirados a un costado. En ese esquema, en este esquema de que no todos eran iguales, y nunca lo fueron, y en este esquema de que aún hoy siguen ciertas diferencias, si nos remontamos la historia para atrás, vamos a ver que en la colonización europea, del norte europeo, se van a introducir otros elementos también que van a empezar a jugar fuertemente. Por ejemplo, el tema de dónde viene la cultura, o sea, quién impone la cultura a quién. ¿Quién es dueño de la titularidad de derechos? ¿Quién puede decir esto es bueno o esto es malo, esto es bello o esto es
europeo, que en la época era fundamental. Bueno, todos estos elementos que tienen que ver con la colonización y con cómo se dominó el mundo americano, si uno lo compara con otros lugares del mundo, como Europa colonizó otros lugares del mundo, cuando empezó la expansión europea, va a ver que los efectos son muy diferentes. Por varias razones. Aún hablando de África, que fue tal vez el que la pasó peor, nosotros la pasamos muy mal de todas maneras, pero digamos, nosotros no, los pueblos originarios. Pero igual, los mestizos y los criollos mestizados, por decirlo de alguna manera, la pasaron también mal, no tenían prácticamente derechos, o sea, era gente que podía vivir acá, no podía vivir a España, podía vivir a ningún lado. Pero los pueblos africanos que fueron atacados, convertidos en esclavos, traídos acá, eran, sin embargo, culturas muy antiguas, algunas bastante desarrolladas, como podría ser la cultura malí. Yo, negro, voy a apagar la cámara porque vuelvo a tener en rojo el tema. Voy a apagar la cámara. Bueno, digamos, sus culturas se les permitió seguir ejerciéndola y de algún modo se les dio ese lugar de permanencia con su cultura en la actividad, digamos, de cultural africana. En Asia, ya los imperios asiáticos eran mucho más antiguos que los imperios occidentales, tenían una cultura mucho más firme, mucho más fuerte. Entonces, por lo tanto, ahí fue mucho más difícil imponer la cultura occidental, ¿no? Lo que nosotros llamamos modernidad o ilustración. Se pudo poner a medias, no fue una imposición fácil ni lo lograron totalmente. Siempre hubo una resistencia y siempre se creó una resistencia. En América, si ustedes leen bien este capítulo de Ojos Imperiales de Prat, lo van a ver de algún modo graficado ahí, lo que hicieron los españoles y los portugueses y después el norte europeo con los pueblos originarios de acá fue negarlos. O sea, no existían, no tenían ningún derecho, no podían intervenir de ningún modo ni en la política ni en la economía, ni en ningún tipo de actividad social o cultural. Su cultura no servía para nada. Todos sus conocimientos médicos, astronómicos, fueron negados, ninguneados y los pocos, digamos, elementos escritos o demostrativos de ese conocimiento fueron quemados. O sea, directamente se los ignoró. Para ellos, cuando hablaban de América, América era un territorio vacío, ¿sí? Y lo que había ahí era un lastre. De hecho, murieron, la mayoría de los indios no mueren por las guerras, aunque mueren muchísimo por las guerras, para los genocidios. Mueren muchos por enfermedades y otros porque uno llegó a trabajar a las minas en las condiciones más horrendas y peores que se pudo haber conocido. Bien. Entonces, tenemos que toda una cultura fue negada, fue bloqueada. Más, digamos, la población americana que nace de los occidentales acá dentro de América, se cría en los términos culturales de Occidente, en los términos culturales de la Ilustración. O de los contrarios de la Ilustración, pero siempre la Ilustración como un modelo o a oponerse o a estar con ella, pero europeo. Esto hace que esa identidad de estos pueblos mestizos latinoamericanos, digamos, no sea una cultura propia, una cultura adquirida de otro lado, traída de otro lado. Nunca se permitió a esos pueblos generar una cultura nueva, algo propio, algo que tuviera color. ¿Se hizo de todas maneras? Sí, se hizo de todas maneras. Podemos ver el folclore, podemos ver los ritos religiosos de los pueblos negros en Brasil o en Haití, podemos ver ciertas festividades que quedaron de los pueblos originarios que todavía siguen festejando en América en general. Y ahora hay un reverdecer de todos estos temas, pero en realidad costó mucho. La cultura que nosotros ejercemos en Latinoamérica, la cultura, digamos, hegemónica, tiene que ver con la cultura europea, fundamentalmente. Entonces, digamos, tenemos una cultura que habita un lugar, un espacio físico, ¿sí?, del cual no nos hacemos cargo. Esto es lo primero. No nos hacemos cargo porque en la cultura europea el espacio físico americano no existía. Hay un lugar para explotar, un lugar para
sacarle materias primas, sacarle minería, sacarle plantaciones, no importaba por un lugar. En cambio, los pueblos originarios tenían una relación con su medio muy fuerte, muy fuerte. Algunos preguntarán, y bueno, los europeos con Europa sí les fue. O sea, ustedes piensen que Europa era desde la costa atlántica de Francesa hasta Rusia, era un bosque, era todo un bosque, de lo que hoy solo subsiste una cosita muy chiquitita en Alemania que se llama la Selva Negra, que es lo único que quedó como el bosque representativo de lo que fue el viejo bosque europeo. Talaron todo esto de Europa, lo cual porque era un problema, digamos, climático y ecológico muy grave que aún hoy no subsiste y lo siguen padeciendo. Se han perdido montones de cosechas y cosas por este tipo de política, ¿no? Y transformar un espacio arbóreo en espacio para ganado, por ejemplo. Bueno, todo eso hizo que Europa tuviera una serie de problemas, inclusive en la misma provisión de materia prima. Fue América la que va a salvar esta situación con sus alimentos y demás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se dedican a hacer los europeos en América? Bueno, se dedican a imponer la cultura que ellos tenían y a, si quieren ustedes, formatearnos la cabeza a todos nosotros. De tal manera que cuando la colonización termina, cuando nuestros países latinoamericanos, los americanos también, como el norte de América también, ¿no? Canadá, Estados Unidos, se liberan, y nos liberamos nosotros también, nos independizamos, pero nuestra cultura, nuestra dependencia cultural y social queda muy en carne viva, muy ahí. Es el modo de que las potencias centrales se aseguran el dominio sobre los pueblos, los pueblos nuevos. Estados Unidos este programa no va a existir por una simple razón. Estados Unidos siempre se consideró Europa. Yo siempre pongo el ejemplo que es como decir Bizancio. Bizancio siempre se consideró Roma y eran griegos, ¿no? Pero se consideraban Roma. Entonces, no hubo un problema traumático de traspaso de cultura ni de mucho menos. Estados Unidos siempre tuvo una conducta muy pro-europea y su cultura es muy pro-europea y mantuvo sus cartas. ¿En qué afecta esto? En la forma de ver el mundo, en cómo vemos el mundo, en cómo vemos nuestros problemas, en cómo vemos nuestras sociedades, en cómo nos vemos a nosotros mismos en cuanto a los pueblos originarios, a los mestizos, a los mulatos, bla, 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 bla. Tiene un montón de problemas. En esa época aparece, digamos, en los años 60, 70, aparece un investigador peruano que se llama Aníbal Quijano, que es uno de los que ustedes leyeron, y me voy a referir específicamente a este trabajo de Quijano, que ustedes leyeron, colonialidad, modernidad, racionalidad, perdón, racionalidad, modernidad, que crea por decirlo de algún modo, una categoría. Él habla de la colonialidad. ¿Qué diferencia hay de la colonialidad con la colonización o con la colonia? Bueno, simplemente la diferencia pasa porque la colonia es lo que existió antes de la independencia. La colonialidad es lo que queda después de la independencia. Es cómo nosotros pasamos a ser países cultural y políticamente dependientes y económicamente dependientes también, gracias a esa cultivación o culturalización que se hizo en la etapa de la colonia. Quijano es considerado un poco como el padre de lo que se llamó el giro decolonial. El giro decolonial es, lo van a escuchar durante toda esta cursada, por lo menos en el primer módulo, es una tradición muy joven de pensamiento y de estudio académico que proviene de otras escuelas más antiguas. La primera, digamos, escuela que dio origen a esto, que no es tan antigua tampoco, ha sido en los años 40, 50, es los estudios subalternos, el estudio de los saberes subalternos, que nace en la India, y que se dedican a esto, ¿no? Es una escuela que proviene fundamentalmente de la gente de letras, y que se dedican, digamos, a ver
la producción artística y literaria que hay en la India y su condición de subalternidad con respecto a lo que es la literatura y el arte occidental. A esa escuela después le siguió con un exponente muy importante que se llama Edward Said, que es un palestino que era profesor de literatura inglesa y de lenguas inglesas en Estados Unidos y en Inglaterra, trabajado en otros países, pero es un palestino muy palestino, y escribió un libro que se llama Orientalismo, que es muy bueno, donde él digamos, demuestra de alguna manera que eso, el Oriente, la palabra Oriente es una creación discursiva de Occidente, tanto para su propia población, o sea, para explicarle a su propia población desde su mirada qué es Oriente, despectiva, subalterna, colonizada y demás, y que en cierto modo también les logró vender a cierta población o a ciertas personas de Oriente que tomaron eso como una realidad y por eso también tienen un pensamiento muy subalterno, muy de decir, bueno, no, esto no es lindo porque mirá, en Inglaterra esto lo ven de otra manera, en Francia lo ven de otra manera. Como que la opinión original, la producción original, la decisión original sobre la estética y demás que tienen estos pueblos es totalmente secundaria con respecto a quienes sí saben cómo debe ser la moda, la cultura, la belleza y demás, que son los occidentales. Esta escuela que llamamos postcolonialismo se extendió fundamentalmente por las universidades inglesas y americanas, a caballo de los investigadores orientales que iban a trabajar en estos países y también porque después fueron tomando los mismos naturales de estos países como una forma de responder a las metrópolis. Y bueno, y un poco ese pensamiento llegó a América y un poco de esa vertiente, ¿no? Y de la forma en que algunos pensadores latinoamericanos vieron la problemática de la colonia y aspectos de la colonia sobre los países recientemente independizados y sobre las poblaciones y la cultura de las poblaciones indígenas y también de las poblaciones negras en América, de la población mestiza también, como por ejemplo Frank Fanon. Frank Fanon era un escritor, un psiquiatra que nació en la Martinica y escribió un par de libros muy interesantes, algunos de ellos que llegaron, digamos, a influenciar en los movimientos revolucionarios de los 60 y los 70. Alguna vez se me ocurrió preguntarle a algún estudioso de estos temas qué leían en común nuestros directores de cine de la época del nuevo cine norteamericano, ¿no? Los bolivianos, brasileños, argentinos, digo, ¿qué leían en común? ¿Qué tenían en común? Decían, mira, tenían un solo libro en común, el libro de Fanon. Y se lo preguntaba a cualquiera de las organizaciones especiales de acá o a los movimientos guerrilleros de Colombia y demás que habían leído, todos habían leído a Fanon. O sea, Fanon después fue y peleó en la guerra de Argelia, Fanon influyó la revolución argelina, la revolución vietnamita. Fanon fue un tipo muy importante. Y bueno, un poco eso, junto con la doctrina de la liberación, fue un movimiento dentro del cristianismo católico en América del Sur, que bregó por una redistribución de la riqueza, por liberar a los países de la opresión de las grandes potencias, por un tratamiento comunitario y más solidario con los pobres, en fin, por una lectura de un evangelio totalmente distinta a la lectura que hacían las reuniones de los obispos en Sudamérica. Digamos, esas dos vertientes van a crear esto que se llama el decolonialismo, ¿no? Donde hay de todo, hay católicos, hay marxistas, absolutamente agnósticos, hay de todo. Pero son esas dos vertientes de todos modos que la toman en general. A ver, se escucha bastante mal. ¿Todos se escuchan bastante mal? Yo estoy escuchando bien. Estoy escuchando bien. No sé si el resto podría opinar para hacer un problema de Juan o de Ale. No, coma, se escucha bien. Dice que cuesta entender un poco. Sí, siempre hablamos por ahora porque no sabemos dentro de 5 minutos qué puede ocurrir. Pero está bien.
Está bien, Ale. Capaz que la cuestión es que tendrías que acercar tal vez un poco la voz al Está bien, voy más adelante. Ale, Bueno. por ahí si ahora apagaste la cámara o Sí, apagué la cámara porque si no te tenían rojo otra vez. ¿Viste? Tenía por que ahí apagarla. ponela baja y dejarla prendida porque por ahí viéndote también es más fácil escucharte. Ahí está. Si ponen rojo, se ponen rojo. Bueno, a ver, preguntarles si tienen preguntas, si entendieron algo. ¿Me das 2 minutitos y vuelvo? ¿Ok? Dale. Sí, dale, 100%. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Los problemas que son. Si hablamos nosotros también, ¿nos escuchan mal o solo a Ale lo escuchan mal? Sí, el problema lo tiene. Sí, es la conexión de Ale. Sí, es la combinación entre la conexión de Ale con los periféricos. Va, en este caso, si es el micrófono integrado, con el micrófono integrado. Sí, micrófono, superpoblación. Banda horaria. Bueno, está quedando algo de lo que dijo Ale hasta ahora. Básicamente está contando un poco cuál es la perspectiva o sea, en qué se basa la perspectiva de la cátedra, que es básicamente en las culturas, en las teorías decoloniales. ¿Hasta ahí lo vienen llevando? ¿Se comprende la idea? Para saber. Sí. Ya. Perfecto, son conceptos generales, tampoco hay que tener todo al detalle. O sea, con que les quede eso y de dónde viene más o menos, es para empezar a plantarnos en el punto de vista que tenemos como cátedra. Además, en Quijano pueden encontrar tranquilamente más profundizado también los temas, con más detalle también. Sí, los textos son cortos, son Ale, yo fáciles te de abordar. silencié. Sí. Vuelvo a Los silenciarme. textos son cortos, son fáciles de abordar. Les recomiendo que los vayan abordando de a poco, párrafo a párrafo, de la manera que puedan. Tal vez no darle la exigencia a un estudio, sino más bien darle una pasada para que esto, en combinación con lo que va diciendo Ale y con las clases que vamos a subir escritas, pueda sumar a las ideas que necesitamos establecer para empezar a debatir estos temas, todos más o menos, todos y todas en los mismos términos. Dos cosas. Juanjo, me fui hasta el modem a ver si estaba todo bien, si seguía enchufado, se había desenchufado por alguna razón. Está enchufado, nada. Teóricamente no hay nadie más con ninguna sesión de pantalla. A mí me señala que tengo buena señal, pero el rojo, como lo vio Emilio, a mí se me prende acá todo el tiempo. O sea que es un problema realmente del proveedor. O sea, más allá que yo hable para abajo, digo, hay un problema del proveedor que está dando mala señal. Sí, No, yo desde mi punto de vista igual te puedo decir que es una de las mejores veces. Que sí, se está escuchando bien, no se está cortando, como que estamos bastante bien. Bueno. Y se viene entendiendo. O sea. Bueno, otra cosita que de lo que recién decía Juanjo, ustedes van a tener una especie de clase toda desarrollada, no tan larga, pero más o menos larga, que está escrita muy simplemente, que habla un poco del cuadro general de todo esto. Y yo esto que le estoy diciendo hoy, lo voy a prolijar un poquito en la ayuda de memoria que me hice, lo voy a prolijar un poquito y se los voy a dar también para que lo lean. Porque esto, lo que estoy hablando hoy es conceptual, digamos. Es bien conceptos que le van a ayudar a leer los libritos y material que demos y a empezar a ver de qué se trata esto de la colonialidad, y lo que voy a empezar a hablar exactamente en este mismo momento, porque les voy a leer un poquitito, 2 o 3 párrafos, del trabajo de Quijano que ustedes leyeron, para que lo analicemos juntos. En el trabajo, creo que es en la página 2, 12 y 13, 2 y 3 del PDF, que sostiene Quijano. Dice, de la misma manera, no obstante que el colonialismo político fue eliminado, la relación entre la cultura europea
llamada también occidental, y las otras sigue siendo una relación de dominación colonial. O sea, él cuando dice que el colonialismo político fue eliminado fue que, bueno, se hicieron las revoluciones que independizaron a los países americanos, se refiere específicamente a esto. No se trata solamente de una subordinación de las otras culturas respecto de la europea, en una relación exterior. Se trata de una colonización de las otras culturas, aunque sin duda en diferente intensidad y profundidad según los casos. Esto es lo que yo les decía, que es muy diferente el caso asiático, el caso africano, del caso americano. Consiste, en primer término, en una colonización del imaginario de los dominados. Escuchen esta parte específicamente. Consiste, en primer término, en una colonización del imaginario de los dominados. Es decir, actúa en la interioridad de ese imaginario. En una medida es parte de él. Eso fue producto al comienzo de una sistemática represión, no solo de específicas creencias, ideas, imágenes, símbolos o conocimientos que no sirvieran para la dominación colonial global. La represión recayó ante todo sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modos de significación, sobre los recursos, patrones e instrumentos de expresión formalizada y objetivada, intelectual o visual. Fue seguida por la imposición del uso de los propios patrones de expresión de los dominantes, así como de sus creencias e imágenes referidas a lo sobrenatural, las cuales sirvieron no solamente para impedir la producción cultural de los dominados, sino también como medios muy eficaces de control social y cultural cuando la represión inmediata dejó de ser constante y sistemática. Los colonizadores impusieron también una imagen mistificada de sus propios patrones de producción de conocimientos y significaciones. Los colocaron primero lejos del acceso de los dominados. Más tarde, los enseñaron de modo parcial y selectivo para cooptar a algunos dominados en algunas instancias del poder de los dominadores. Entonces, la cultura europea se convirtió, además, en una seducción. Daba acceso al poder. Después de todo, más allá de la represión, el instrumento principal de todo poder es su seducción. La europeización cultural se convirtió en una aspiración. Era un modo de participar en el poder colonial, pero también podía servir para destruirlo. Y, después, para alcanzar los mismos beneficios materiales y el mismo poder que los europeos para conquistar la naturaleza. En fin, para el desarrollo, la cultura europea pasó a ser un modelo cultural universal. El imaginario en las culturas no europeas hoy difícilmente podría existir y, sobre todo, reproducirse fuera de esas relaciones. Está claro que para nosotros, que nos dedicamos al arte audiovisual, esto que acabo de leer es fundamental. Acá habla de una colonización, básicamente, de la forma de pensar, de la forma de imaginar, de imaginación, de la construcción de ideas y la construcción de expresiones culturales y artísticas que se pueden transmitir tanto en palabras como en imágenes, fundamentalmente muchas veces en imágenes, no solo las imágenes audiovisuales, sino las imágenes, por ejemplo, plásticas, y que de algún modo esa colonización no significó un simple reemplazo, se hizo carne, parte de nuestra vida, parte de nuestra forma de ver el mundo de principal. Como, a ver, no es simplemente, bueno, no, se escribe como quiere que escribamos España, no, era mucho más que eso. Era que esto saliera naturalmente, que esto surgiera en nosotros, que nosotros hicimos parte de esa cultura. Y miren cómo será que, si ustedes se fijan, ustedes saben que hay una reunión de asociaciones de lengua española, no sé, cada tantos años, cada 2 años, creo que es, no recuerdo con exactitud. Pero lo que sí recuerdo con exactitud es que la cabeza de esa reunión es la Real Academia Española, y es la única que puede hacer cambios en el idioma. La única que puede hacer cambios en el idioma español es la Real Academia Española, y todos tenemos que aceptarlo calladamente. Eso sigue siendo un signo clarísimo, ¿no?, de dependencia cultural. No solo hablamos el idioma del conquistador, sino que aparte nos ceñimos a que él nos dice cómo puede reformar el lenguaje y cómo se debe hablar o cómo no se debe hablar, o qué de lo que nosotros usamos habitualmente en la calle, que es más que nada el argentino, más que cualquier otro país que hable español, somos muy proclives a tener
una cierta jerga no muy común y muy incomprensible para los demás países que hablan español. No, eso está mal o eso está bien, de acuerdo que nos diga la Real Academia Española. Eso también está tenido, vale, en ese sentido, para abrir un poco también el debate, digo, Sí. cómo los distintos dispositivos culturales europeos analizan la cuestión del lenguaje y hasta también los comportamientos sociales. Mucho de lo que plantea Quijano también en ese sentido habla sobre ese proceso en donde ya no hay una colonización física, tal vez, en Claro. función de la fuerza de un poder, tal vez, militar, llamémoslo, de Europa, sino que juega a través de las instituciones y a través de los lugares de poder y ponen desde ahí la cultura. Claro. Hoy en día, Claro. también, por ejemplo, con el tema del lenguaje inclusivo, que tal vez es una palabra que va más allá, digo, de la palabra que la E, por ejemplo, que es una letra nada más, y un simbolismo fuerte, eso también están discutidos. Sí, vos fíjate que en el caso, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, yo otra vez estaba escuchando a un no de la Real Academia, pero un tipo que estaba muy ligado a la Real Academia, y él era un especialista en lengua, decía, bueno, lo que pasa es que el uso de la E, usted vio, rompe la poética del idioma. Ponele que fuera así, ponele. ¿No? Ahora, la Real Academia Española a esta altura tendría que haber dado una solución a esto, haber propuesto algo para que el idioma fuera inclusivo y que los criterios de ellos, si ellos son los que manejan esto, saben tanto, no se rompa la supuesta poética del idioma. No, cosa que puede ser, yo no soy especialista en el lenguaje, así que no puedo hablar de mí, ¿no? Pero digo, no solo te bloquean algo, sino que tampoco dan la solución al problema. O sea, es así, ¿viste? Punto. Y nadie puede discutirlo, nadie puede decir, acá no, mirá, por ejemplo, la Academia Argentina de Letras no puede decir, no, mirá, el lenguaje exclusivo es lo que vamos a empezar a usar, o se va a permitir opcionalmente que se use o que no lo puede decir, porque la regla de la Academia Española impide este tipo de independencias, digamos, no tolera este tipo de libertades. Fíjense ustedes que nosotros que laburamos en esto del audiovisual, este es un tema fundamental, ¿no? O sea, el tema de las imágenes, todo esto, y cómo se construyen las imágenes, es muy importante las metáforas. El arte fundamentalmente se hace de metáforas. Nosotros cuando un poco estudiamos acá el audiovisual, no solo nos referimos al arte, nos referimos a un montón de expresiones culturales, como la comunicación, como puede ser expresiones materiales que no están referidas ni a una comunicación, digamos, informativo noticioso, ni al arte necesariamente, sino que están referidos a otras cosas. Que tampoco nos, digamos, si no nos atenemos a las formas permitidas por la, digamos, la Academia Europea, no son consideradas importantes, ni arte, ni mucho menos. De hecho, concretamente, digamos, todo lo que es el arte indígena, ellos lo ven en una categoría de, digamos, de cosa extraña, de cosa, digamos, de expresión llamativa para ir a ver turísticamente, pero no lo van a considerar jamás dentro de una galería de arte. Lo usan para otras cosas que después vamos a ver en qué, ¿no? Yo que acá resalté una de las frases de esto que acabo de leer de Quijano, que dice: la represión recayó ante todo sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modos de significación. O sea, los únicos que podían crear modos de significación, los únicos que podían dar significados distintos, eran los europeos. Y cuando digo que son los europeos, no es que no lo podían hacer los pueblos originarios, ni los pueblos originarios, ni los pueblos negros, ni los mulatos, ni los mestizos, ni los criollos, solo los pueblos europeos. Esos son los que marcaban el orden de todo esto. Por supuesto, cuando terminó la colonia, se ocuparon de dejar la suficiente cantidad de gente de este lado del Atlántico en posiciones expectantes de poder, no solo económico, sino también político, que respondiera a esta estructura de poder, a esta estructura de creación de significado, a esta estructura de poder cultural. ¿Cómo venimos? Bien.
O sea que, en otras palabras, digamos, aún para los europeos, y esto es demostrable, ¿no? Cuando en América se hace algo que se corre del canon europeo, sea inglés, sea francés, sea español, no es ni arte ni cultura, sino es una expresión, si quieren ustedes, antropológica, ¿eh? Del pensamiento o de las metáforas que usaban los pueblos de acá, cosa que no es cierto. Es un montón de cosas que no tienen que ver con lo europeo y sin embargo no se da. Bien. Si usted se pone a pensar un poquito en este concepto de colonialidad, yo estoy llegando al límite de horario, pero podríamos decir en términos Foucaultianos que esto es un dispositivo, que la colonialidad podría ser definida como un dispositivo. ¿Por qué? Porque en definitiva es la suma de elementos, si quieren ustedes, discursivos y no discursivos, elementos materiales de repente, que funcionan conjuntamente para determinar una cierta cultura, un cierto comportamiento social, un cierto ejercicio del poder, porque es ahí, en ese punto, en esta colonialidad que define Quijano, donde se va a discutir poder, donde se va si quieren ustedes, a repartir este poder, donde el imperialismo tiene una fuerza mucho más grande que la nuestra, y donde puede imponer categorías que nosotros todavía no estamos en condiciones de imponer, por esto de nuestra propia traba cultural y traba en la imaginación que nos fijaron como tara, si quieren ustedes, de desarrollo. Fíjense ustedes que cuando Quijano habla de colonialidad, lo van a ver, pues no sé si en este trabajo, pero vamos a ver algún otro trabajo más, no solo habla del tema, digamos, de la dependencia cultural o de la dependencia creativa, imaginativa. Quijano es uno de los que dice, o el primero que lo dice, que en realidad, junto con Bernstein, ¿no? También lo dice, que en realidad el capitalismo, en lo que yo decía antes, se desarrolla y logra su objetivo de dominar económicamente el mundo, ¿no? de intercambio económico mundial, porque logró colonizar América. Y él da una serie de razones para eso, que ahora no las vamos a discutir, porque digamos, la van a leer o la pueden encontrar fácilmente. Pero sí que quiero ver los efectos de esto, digamos. A este fin, Quijano agrega otros temas, otros problemas. Él dice, no es lo único que hace el capitalismo. El capitalismo también pone en juego discriminaciones y ustedes, impedimentos en otros aspectos de la vida cultural y social, en el género, en temas sexuales, en temas de discriminación étnica. O sea, esas clasificaciones que los españoles habían dejado al principio se van a repetir, más ajustadas al momento actual, como ustedes quieran, pero se van a repetir. Sigue habiendo una clasificación social en Latinoamérica que es heredada de este colonialismo. A ver, vamos a ponerlo en estos términos para que nos demos cuenta. ¿Cómo manejó su patriarcado España? ¿Qué hizo España cuando conquistó América? Bueno, los españoles que vinieron acá violaron, usaron a las mujeres como para el comercio sexual, para lo que quisieran, pero sus mujeres tenían prohibido todo. En Europa hay muchas de las que venían acá. Han prohibido absolutamente todo. En ese modo tenían control sobre sus mujeres europeas y degradaban tanto a las mujeres americanas que eran absolutamente controlables nada más que por el uso de la política y de la ley. Este factor siguió funcionando, o sea, Latinoamérica se independizó y acá las mujeres siguieron sus vidas en roles secundarios y subalternos. Hubo mujeres excepcionales que pudieron, digamos, conocer, que participaron, por ejemplo, en la guerra de la independencia, sí. Participaron en las naciones inglesas también, pero el rol era subalterno. No había ni un político mujer, ni un presidente mujer, ni mucho menos. Siempre eran, tal vez, detrás de un gran hombre. Tío, Ale, un poquitito más alto tendrías que hablar. Bueno, a ver,
Déjame ver una cosa. Sí, ok. Entonces, también en lo que tiene que ver con lo étnico. Yo tuve siempre lo cuento porque a mí me llamó mucho la atención, tuve un alumno colombiano, negro, ¿no? Que venía de la costa del Pacífico. Y cuando estábamos ya terminando, yo no creo que fue después del examen, que hablé con él y le digo, y estábamos hablando justamente de este tema el tema género y demás, ¿no? El tema femenino y demás. Y él me decía, mirá, en Colombia los negros sufrimos discriminaciones, eso es un hecho, hay racismo muy marcado. El otro día Manuela me decía que en Brasil, por supuesto, eso está al orden del día, pero me decía en Colombia hay racismo, y aparte dice, hay mucho machismo. Digo, bueno, de los hombres blancos con las mujeres blancas, ustedes me imagino que, bueno, estando en la lucha por recomponerse socialmente, por salir de esa clase hundida y demás, digo, no, me dice, no. Si la mujer blanca está en el fondo del orden social, la mujer negra ni siquiera se sube a la lona, digamos, está debajo de todo, de nosotros, de los negros, y esto no lo decía por él, ¿no? En nombre de otro tipo de formación, que los hombres negros desprecian a las mujeres, las tienen como la última cosa, y eso es un sistema de dominación que se replica en todos los niveles sociales. Entonces me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque suele ocurrir, cuando ustedes tienen luchas de clases muy marcadas o países donde hay una cierta etnia que es muy perseguida, que normalmente los hombres y mujeres, normalmente, no digo siempre, se equiparan, pelean juntos y bueno, hay más respeto y hay más igualdad. Bueno, me dicen que en Colombia eso no ocurre. Y tengo la sensación de que en Brasil tampoco. Me habría que preguntarle a Manuela cómo ve ese aspecto, esa que es brasileña y se ha ocupado también de estos temas. A ver cómo ve ella qué es lo que ocurrió. De hecho, de todas maneras, esto es una opinión mía, o absolutamente mía, me hago cargo de eso. La escuela de colonial, ¿qué sostiene? Bueno, sí, el problema de clase no es un problema que hay que dejarlo de lado, es un problema fundamental, ¿no? En las clases sociales, la lucha, la dialéctica entre las clases sociales es fundamental, pero en América hay un montón de problemas que atraviesan el problema de la clase social que hay que tenerlos en cuenta porque acá sufrimos lo que se llama la colonialidad, ¿no? O lo sufrimos actualmente, ¿no? Que son los problemas de género, los problemas étnicos, los problemas de identificación sexual, en fin, que lo que hacen es que todo sea distinto. ¿Qué es lo que dice digamos, el pensamiento decolonial? Dice que uno puede arreglar, digamos, una mejor distribución de la riqueza, pero que si no arregla los otros problemas étnicos, los problemas de género, los problemas sexuales, la desigualdad va a seguir existiendo en Latinoamérica. Y al revés también. Supongamos que las mujeres logren igualar en algún aspecto a los hombres con los sueldos, con los derechos, con la posibilidad de acceso al saber, por, digamos, liberarlas un poco de ese rol tan pesado de tener que solamente ella a cargo de los hijos o del hogar y demás. Supongamos que lo consigan. Si no solucionamos el problema económico, social, o sea, la dependencia económica y la mala distribución de la riqueza, nada de eso se va a solucionar definitivamente. Un poco es lo que estamos viendo en Bolivia en este momento. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Yo le pedí a los inscritos y a los ayudantes que consiguieran el link a un programa que hizo Encuentro en Bolivia posterior al golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, donde, bueno, por supuesto, habla gente que son de la etnia quechua, de la etnia de Aymara, y habla, por supuesto, en contra del golpe y a favor de lo que fue el gobierno de Evo y los derechos que generó el gobierno de Evo y de cómo esto, digamos, quedó pisoteado y quedó ninguneado por el golpe. Pero a mí me gustaría que lo vieran los que pueden, Juanjo o cualquiera de los chicos, si se acuerdan hoy, Juanjo, vos sos el que tenés contacto con ellos, de pasarles el link. No es una obligación, pero que lo puedan ver, véanlo y por ahí la casa que viene charlamos un poquito. No hay un gran debate, pero un poquito sobre eso. Yo creo ver ahí una cierta crítica
también, o sea, por un lado, un apoyo, pero hay una cierta crítica al machismo en Bolivia y el machismo bajo el gobierno de Evo, en el MAS y demás. Cosa que es imposible. Los pueblos originarios no escapaban al machismo. No es que en los pueblos como el mexica, los aztecas, o como los incas, eran pueblos que tenían igualdad de hombres y mujeres. No existía tal cosa. No era así. Los hombres tenían posiciones, digamos, de relevancia y las mujeres no. Cómo eran realmente, yo nunca lo estudié, no soy historiador, ni tenía que estudiar los pueblos indígenas, pero no eran iguales, eso es un hecho. Entonces, bueno, digo, uno ve eso y se da cuenta, y Bolivia realmente en los últimos años, la vez que solucionó su problema económico, ni la pobreza, ni la miseria, no lo solucionó obviamente, pero creció mucho, sacó a mucha gente de la pobreza, pasó mucha gente de la clase media, ¿no? Y sin embargo, por lo que yo estoy viendo, leyendo y consultando, esos problemas no se solucionaron. Y bueno, y tal vez, hay muchos problemas que no se solucionan, como tampoco, digo, ver los problemas étnicos a la luz de la colonialidad es una parte del problema, porque muchas veces lo que ocurre es que se da también un cierto racismo al revés. Y ojo, en Bolivia fue tremendo, me parece muy bien todo lo que ocurrió. Digo, lo que digo es que no siempre es fácil salir de una situación como de opresión, como vivieron los pueblos indígenas en Bolivia, que son mayoritarios aparte, y salir sin un ánimo de revanchismo realmente muy marcado, ¿no? Y por supuesto, el ámbito del revanchismo no ayuda ni soluciona el tema, sino que lo complica, pero digo, no es el único tema que lo complica, ¿no? O sea, también otros problemas sociales que atraviesan todo el sistema de clases y que hacen que todo sea mucho más difícil. Son espejos donde mirarnos, todos los latinoamericanos deberíamos mirarnos en el espejo. Y hay otro espejo que es muy grande, que tiene que ver con esto de la identidad, de la posibilidad de vivir en sociedades más diversas, como la India, por ejemplo. La India tiene centenares de etnias diferentes que viven dentro de su continente, con idiomas muy diferentes, dentro de esos idiomas también dialectos muy diferentes, y sin embargo, por ahora han permanecido unidos. No son pocas las tentaciones para, digamos, para crear un movimiento centrífugo, pero digamos que por ahora han logrado sobrevivir, si bien con mucha violencia, ¿no? Pero han logrado sobrevivir. Y América Latina tiene un poco esto, somos muy diversos, tremendamente diversos. Hay muchas cuentas pendientes, hay digamos, cuentas que se pasan de unos a otros, y no sabemos, todavía no sabemos bien cómo salir de ese brote, ¿no? En que nos dejaron los europeos, justamente. Fíjense, por decir algún caso, los cataristas, el catarismo es lo voy a simplificar mucho, no es tan así, pero el catarismo es un movimiento indígena que tiene ciertos rasgos racistas hacia los blancos, porque bueno, primero y realmente ocupados por los blancos en forma violenta y eliminaron gran parte de su pueblo. Entonces, digamos, son los que dicen, bueno, volvamos a nuestros antiguos sistemas, volvamos a ser gobernados por nosotros mismos, por los mismos pueblos indígenas, con nuestras costumbres económicas, con nuestras costumbres, bien. Ahora, ¿qué pasa? Hay todo un sector que es el mestizo de Bolivia, que también es muy grande, ¿qué se hace con eso? Se los echa de Bolivia, porque si no estás creando una oligarquía gobernante. ¿Y qué hacen con los blancos? Los tiran al mar. Bueno, esto pasa en toda Latinoamérica. Si nosotros volvemos a que exclusivamente pueden gobernar estos países los pueblos originarios y a vivir bajo su cultura, ¿qué haces con el resto de los latinoamericanos? Es un problema. ¿Qué son los latinoamericanos? ¿Cuántos somos? ¿Cómo solucionar este problema? El regalo que nos dejaron los europeos es no solo el de ser colonizados culturalmente, sino con la esperanza de que siguiéramos poniéndole el pie encima a los pueblos originarios, cosa que ocurrió por lo menos en la primera etapa de la independencia de todos nuestros países. Y esto, como digo, ocurrió la primera etapa de independencia de todos nuestros países, esto ocurrió hasta bien entrado el siglo XX.
Actualmente los tenemos en una situación totalmente subalterna, los pueblos originarios, incluido acá Argentina, ¿no? Que son menos, pero son unos cuantos. Y no tenemos forma de arreglarlo, porque no tenemos una forma cultural que nos permita aunarnos con ellos. No nos podemos ni siquiera reconocer en la diversidad. A ver, Bernardo Lorenzo, La angustia de separarse del rey. Hay una película muy interesante de hace unos años atrás, situada en Bolivia, que da una mirada en relación a la conquista y también sobre cómo se sigue dando el dominio europeo, claro, desde el punto de vista económico y los recursos. También La lluvia se llama, Norma, ¿sería posible descolonizar el imaginario? ¿Qué significa dicho proceso? Siendo una cultura tan diversa como somos. Muy buena pregunta. Tal vez no es que te la pueda responder. Una cosa que tengo que tener en claro es que vamos a tener más preguntas que respuestas. Esto es así. Pero bueno, la pregunta es muy buena y es una pregunta que nos hemos hecho nosotros también en la cátedra. Porque cuando decimos descolonizar el imaginario, a ver, yo creo firmemente que los pueblos originarios pueden hacer el proceso de descolonizar su imaginario porque muchos de ellos todavía mantienen las costumbres, mantienen sus tradiciones, mantienen su apego a la tierra, su relación con su tierra tan unida, digamos, tan metida dentro de su carne, que pueden hacerlo. ¿A quién digo? A los más jóvenes, a los que se han dejado influenciar por el pensamiento europeo, los que se han negado a hablar su idioma y quieren hablar el castellano. Bueno, ellos pueden. Ahora, nosotros, el resto de los que vivimos acá en América, que somos mestizos, mulatos, algunos europeos, ¿qué hacemos? Si nos sacan ese pensamiento que es el único que hemos tenido y hemos conocido, ¿a cuál vamos? ¿Al pensamiento de los pueblos originarios? Yo dudo mucho que podamos hacernos cargo de ese pensamiento. No sería natural, digamos. Sería tan antinatural como tomar el pensamiento europeo. Nosotros no somos europeos, pero tampoco somos indios. O sea, ojalá lo fuéramos. Ojalá esto fuera tan fácil de solucionar como decir, bueno, ya está, somos todos indios. No. A ellos, al negar la existencia de los pueblos cuando hicieron la colonización, e invadir, llenar de población europea estos territorios, cambiaron un orden natural. ¿Okay? Entonces, no solo hay que cuestionarse qué es lo que han hecho, y es mejor que lo sepamos cómo pensamos y por qué pensamos como pensamos. Y después podemos razonar en qué modo salir de este encierro. A ver, nos va a ser muy difícil liberarnos como pueblos, como bien dice Norma, somos pueblos muy diversos, y esto les voy a adelantar una conclusión que es mía, no tiene por qué ser de nadie más. Cuando dicen la cultura latinoamericana, bueno, yo no creo que exista la cultura latinoamericana. Yo creo que hay una cultura latinoamericana en construcción, que es muy distinto. Y que esa cultura latinoamericana tiene como característica, tal vez mucho más que cualquier otra cultura del mundo, que es por naturaleza diversa. O sea, es lo contrario de lo que sería una cultura nacional. De eso vamos a hablar en la clase que viene, lo adelanto. Una cultura nacional significa que vos tomás una cultura como mayoritaria y como hegemónica y expulsás todas las demás culturas que puedan poner en entredicho esta cultura principal, ¿no? O sea, cuando nosotros teníamos digamos, el San Benito de que la identidad argentina pasaba por cómo era ser el ser argentino, que nadie lo decía claramente, era ser hispano, ser católico y ser blanco. Todo lo demás que no encajaba con eso se iba. O sea, todo lo demás o se adaptaban a eso o se iban, no eran parte de la cultura argentina. Bueno, justamente, el único modo de construir un ser latinoamericano es que aceptemos esta diversidad. No tenemos muchos otros modos. Y creo que estamos en la mejor época para eso, porque de la diversidad cultural no se habla cada tanto. Yo creo que ya estoy muy excedido de tiempo y los estoy cansando. Entonces, no sé si no seguir la clase que viene y tratar de comprimir un poquito más para hablar menos extenso. A ver. Yo creo que presentamos varios temas ya. Sí. Por ahí estaría bueno recuperar algunos de los más importantes. Uno, me quedo con una mención que hiciste que tiene relación en cuán importante es esto para nosotros como realizadores o realizadoras, ¿no? Pienso en las construcciones simbólicas. Trabajamos haciendo construcciones simbólicas que volcamos en nuestras producciones y las hacemos a imagen y semejanza de nuestras propias construcciones simbólicas. Esas construcciones simbólicas, acá estamos planteando que están, por así decirlo, atravesadas por procesos coloniales
y por una mixtura o colisión de diversas culturas, pero siempre determinadas por cierta idea de la modernidad. Entonces, en ese sentido, esta idea de hacernos preguntas respecto de quiénes somos y de identitariamente qué queremos construir, son las que nos van a llevar a deconstruir ese pensamiento, a poder generar nuevas imágenes simbólicas que volcaremos en nuestras producciones y en nuestro cotidiano, en nuestra vida cotidiana. Me parece que eso es un poco una reflexión que me puedo llevar de lo que estábamos hablando. Norma ahí dice un gran problema de identidad para nosotros. Nos lleva a la pregunta de quiénes somos. Bueno, yo la clase que viene voy a hablar poquitito, muy cortito, de un trabajo de un investigador. No es nadie importante, no es nadie muy conocido, pero realmente el trabajo es lo que tiene de bueno, es que de forma muy simple pone negro sobre blanco cuáles son los problemas de quiénes somos. O sea, voy a tratar de hacer una síntesis de lo que el tipo sostiene, que tiene razón. O sea, definir quiénes somos, simplemente porque nacimos en América, porque hablamos español o portugués, es un poquito erróneo, digamos. Entonces decir, bueno, pero hay otros latinos, sí, hay latinos que hablan francés, por ejemplo. Ahora, yo les puedo asegurar, quiero que lo veamos la clase que viene con más detenimiento y más tranquilidad, que hay algunos pueblos o algunas naciones, por decirlo de alguna manera, que están en Latinoamérica, que hablan inglés, y sin embargo son más latinoamericanos que nosotros, de los porteños, hablando de ustedes, de los platenses, en fin, ¿no? Son más latinoamericanos que nosotros. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la población de Belice habla inglés, y sin embargo tienen las mismas costumbres culturales que los hondureños. Lo que pasa es que una parte fue de Honduras, fue colonizada por los ingleses, otra parte por los españoles. Lo único que tienen que es el idioma del conquistador que utilizan como lengua común entre ellos es diferente, pero sus costumbres culturales son las mismas. Preguntas que me puedo llegar a hacer. ¿Los pueblos originarios son latinoamericanos? Digo, ¿por qué hago la pregunta de este modo? Pues yo podría decir, sí, son latinoamericanos. Ahora, ¿no convendría preguntarle a ellos si quieren ser latinoamericanos o no? Yo encuentro muchos pueblos originarios que no quieren ser latinoamericanos. No se consideran latinoamericanos, porque ser latinoamericano significa ser mestizos. Y no quieren. Algunos, otros sí, pero hay muchos que no. Los pueblos negros, ¿son latinoamericanos? Algunos hablan inglés, otros hablan francés, algunos pocos hablan español, algunos hablan portugués. ¿Son latinoamericanos? Son pueblos gente trasladada de África con costumbres culturales muy mixturadas y que de latinoamericanos tienen poco. Pero sin embargo, Frank Fanon, que fue el que habló sobre Latinoamérica y mucho, era negro. Entonces, tiene una serie de héroes y de gente que peleó la independencia y de costumbres y de ubicación en el territorio latinoamericano y el Caribe que, de algún modo, se hace latinoamericano. Entonces dice, bueno, pero son todos los que tienen idiomas latinos, por ejemplo, el Quebec francés de Canadá sería también un pueblo latinoamericano. Y no, el Quebec francés, vaya cualquiera al Quebec francés, pregúntele si es más europeo que la Torre Eiffel. Son europeos, no se sienten latinoamericanos. Entonces, definir por el lenguaje, definir por la etnia, definir por la religión, es imposible. Es lo único que nos pone, cuando empezamos a revisar ese tipo de cosas, lo único que nos pone cara a cara con el hecho de que o decidimos que esta identidad que vamos a construir entre todos es diversa y que justamente nuestro mérito, nuestro valor va a ser que sea diversa, no nuestra contra. No nos hacemos cargo del nacionalismo europeo, del concepto de nación europea. No, me encantaría decir, bueno, Latinoamérica puede ser una nación. Me gustaría utilizar otro término, porque nación sigue siendo un término europeo. Otro término que hable de nuestra unidad en la diversidad. El nacionalismo ya de por sí, insisto, habla de una partición que elimina a los otros. O sea, si hay algo que el nacionalismo no tiene, es la idea de universalismo. Porque justamente, si fuera universal, no sería nacionalismo. ¿Ok? Entonces, ni siquiera de continentalismo. Nosotros estamos planteándonos una idea de que somos un pueblo que habita desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego, y si quieren ustedes, tenemos muchos extracontinentales que viven en Estados Unidos, por ejemplo, mucha población latina que vive en Estados Unidos, que también es parte nuestra.
y aparte esos territorios fueron en algún momento latinoamericanos, que hace que tengamos que pensar nuestra identidad en otros términos. ¿En cuáles? Bueno, ya veremos. Juanjo, ¿vos te parece bien? No sé, o querés que hable un rato más. Yo no tengo problema, el tema es no cansar a nadie, ¿viste? O sea, no hace falta, venimos bien de tiempo. A mí Yo me creo está pasando que que se corta demasiado. Bueno, sí. Yo creo que ya presentamos bastante. bueno, Voy está a bien. prender la cámara para que me vean. Creo Sí. que presentamos bastantes temas, presentamos la perspectiva del decolonialismo y me parece que hay un montón de cosas para pensar. En breve les vamos a decir cuáles son los textos que tienen que continuar leyendo. Les pedimos que revisen estos mismos textos con los que hicieron el diagnóstico y una vez que veamos el trabajo diagnóstico también, imagino, aparecerán afirmaciones o dudas o Seguro, consultas, sí, seguro. que tal vez a la luz de esta clase pueden reformular si todavía no terminaron los trabajos para entregar hoy. Bueno, la clase que viene vamos a usar otra plataforma, casi seguro, no sé Juanjo, vos qué pensás, pero yo creo que casi seguro vamos a utilizar otra plataforma. Vamos a ver si se banca mejor esto. Dicen que es una plataforma bastante más estable que esta, ¿no? O sea que, bueno, por sí tiene una ventaja. Así que vamos a ver si podemos mejorar. Y yo voy a tener que practicar durante la semana hablar para afuera y no hablar para adentro. Es culpa mía eso. Bueno, chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta, alguna reflexión, decir algo? Empiecen a animarse porque después les voy a hacer animar, quieran que no. Así que prefiero que empiecen ahora. Está bueno. Me parece que está bueno pensar que de las preguntas, y primero que estamos hablando de diversidad cultural, ¿no? Que es, claro. Es un componente crucial del latinoamericanismo, si lo queremos llamar latinoamericanismo. Entonces, claro, en ese sentido, siéntanse libres de decir cualquier cosa que quieran, que tenga relación con el tema, ¿no? Obviamente. Intenta no poner que se vaya, porque si no... para que se vaya. No, para empezar a pensar qué pensamos sobre el latinoamericanismo. Bueno, igual pueden pensar la clase que viene y hablamos. Hoy la clase que viene va a ser un poquito más larga porque aparte de la clase vamos a permitirnos algún intercambio. Ahora sí, ya con más material. ¿Ok? Y si no hay más nada que hacer, les deseo una buena tarde. Trato de localizarlos. Dejemos el esfuerzo de mayor tiempo de clase para... Vayamos calentando motores, no esa palabra. No, está muy bien. Está muy bien. Okay. No, está bueno también por ahí aclarar que esta era una clase expositiva, que hay otras clases en las cuales vamos a presentar un caso y que puede ser, por ejemplo, un hilo de Twitter, alguna cuestión que evidencie alguna de las cosas que estamos tratando, y que ahí nos ponemos en opinólogos y opinólogas y ahí podemos hablar más libremente de cosas que por ahí no son académicas. Sí, aparte, perdón, una aclaración. Si ustedes piensan distinto de lo que pensamos nosotros, díganlo claramente. Acá todo el mundo puede hablar, es decir, y se le va a respetar la opinión y está muy bueno. O sea, sí podemos hablar un poco, si no se pone aburrido. Bueno, yo les deseo que tengan una muy buena tarde a todas y todos y un muy buen fin de semana. Disfrútenlo, lean, disfruten y cuídense, fundamentalmente. Nos vemos en la próxima clase. Muy buenos los textos. Che, qué bueno eso de los textos, ¿eh? Genial. Sí, muy bien. Bueno, Juanjo, hablamos. Okay. Mañana nos hablamos, ok, después nos vemos. Chao, Rodri. Viste, terminaste tempranito para para el otro baile. Sí, ahora me puedo hacer un café. Dale. Igual hablamos mañana.